Bueno, este es el video que había quedado en hacer acerca de usar variables en Construct y acá construí este ejemplo que les muestro primero qué hace y después lo construimos desde cero. Por ahora es una imagen que si yo cliqueo gira y es como una especie de paisaje que pasa del día a la noche. Y no sé si están escuchando esto, creo que sí. A ver, sí, creo que sí. Que lo que sucede es que cuando me paso al día empieza a reproducirse un archivo de sonido que es como una grabación de viento. Y si cliqueo de nuevo y me paso a la noche, el archivo se desvanece y se frena. Y si vuelvo a cliquear, vuelve a aparecer y así. Bien, entonces voy a cerrar esto, voy a hacer un proyecto nuevo y lo vamos a tratar de construir lo más rápido posible. Entonces voy a hacer proyecto nuevo. No me acuerdo bien exactamente estos tamaños, entonces tengo acá abierto mi imagen en Photoshop. Esta es la imagen que estoy usando, que lo que sucede es la hago girar desde el centro, hago que gire 180 grados y mi ventana de Construct es bastante más chiquita que esta imagen, entonces solo veo una de las mitades. Voy a chequear el tamaño de esto. Esto mide 1500 por 1436. Y si yo mal no recuerdo, yo había hecho que esto mida 800 píxeles de ancho por 600 de alto. Ahora nos vamos a dar cuenta enseguida. Cerrar, no guardar, todo bien, listo, perfecto. Entonces, lo primero que voy a necesitar va a ser traer esta imagen. Entonces agrego un elemento nuevo, que es un sprite, lo cargo desde mi computadora, lo voy a buscar acá está, listo. Y una cosa que me interesa es que, voy a alejarme un poquito, quiero ver los puntos de imagen y quiero asegurarme que el punto de origen está en el centro, que de todas formas es lo que Construct hace por defecto, así que va a estar bien. Y ahora me voy a alejar un poquito de acá también. Y lo que yo quiero hacer es que el centro de la imagen esté en el centro en sentido horizontal de mi área visible, pero apoyado contra la parte de abajo. Entonces yo sé que si mi área visible mide 800 por 600, yo quiero que la posición de esto sea 400 en X, 600 píxeles en Y. Y eso parece que está bien. Acá pueden ver la línea punteada, que está justo en la mitad de la imagen. Y el motivo por el cual la imagen es tanto más grande es porque yo quiero que pueda girar sin que se llegue a ver el fondo. Es decir, que cuando giro no me queden pedacitos de fondo visibles. Ahí, en este momento, acá hay un mini pedacito visible, pero no nos vamos a preocupar por eso ahora. Voy a volver a su posición original. Bien. Entonces, voy a agregar el mouse, porque yo quiero que este proyecto funcione con el mouse. Y si recuerdan cómo lo vimos funcionando recién, lo que sucede es que yo cliqueo, y una vez que cliqueo esta imagen rota de esta manera, 180 grados, entonces en mi área visible solo queda este pedazo de imagen. Y si cliqueo de nuevo, vuelve a rotar 180 grados y en mi área visible queda este pedazo. Entonces, pongámoslo, perdón, de nuevo en 0 grados. Ahí está. Entonces lo que yo necesito, esto lo hicimos el otro día en el ejemplo de Santiago, lo que yo necesito es que mi programa solito se dé cuenta hacia dónde tiene que girar. Porque yo quiero que el giro no sea instantáneo, sino que vaya girando, que tarde un tiempo en llegar. Entonces lo que le puedo hacer es cargarle una variable, un número, y que ese número sea como una rotación de destino, digamos, un valor al que yo quiero llegar. Entonces, si acá estoy rotado 0 grados, perdón, quiero que cuando cliqueo, la imagen pase a querer estar en 180 grados y que Construct solo vaya rotando mi imagen
hasta llegar a 180 grados. Y si estoy en 180 grados, quiero cliquear y que mi imagen solita vaya volviendo sola hasta estar acá en 0 grados. ¿Sí? Entonces, para hacer esto, nosotros acá tenemos un problema, que es que este número no es siempre el mismo. A veces es 180 y a veces es 0. Entonces, como es un número que va cambiando en el tiempo, es un número que varía, necesitamos una variable para alojarlo. Entonces, para crear una variable, esta va a ser una variable global del juego entero. Podríamos hacer que sea una variable de la imagen, pero vamos a hacer que sea una variable global. Primero voy a cambiar el nombre de la imagen. Le voy a poner fondo para que después todo sea más fácil. Voy a ir a la hoja de eventos y antes de añadir eventos voy a hacer clic derecho, añadir variable global. Y le vamos a poner ángulo destino. ¿Sí? Va a ser un número y su valor inicial va a ser 0, que es a donde la imagen empieza en 0 grados y queremos que esté en 0 grados, entonces esto está bien. Vamos a decir aceptar. Y entonces ahora vemos que al principio de nuestra hoja de eventos dice, tenés una variable global, sabemos que es global porque tiene este simbolito como de mundo, y además dice global, que es un número, se llama ángulo destino y arranca con el valor 0. Cuando yo arranco mi programa, arranca con el valor 0. Entonces lo que yo quiero que suceda es que si el ángulo actual de mi imagen no es el mismo que este valor, que Construct lo haga tender a este valor, que trate de acercarse a este valor, entonces va a ir rotando la imagen solito. Entonces voy a decir que quiero un evento nuevo, y lo que voy a decir es, si la rotación de esta imagen no es igual al ángulo destino, rota la imagen hacia el ángulo de destino, y puedo decirle cuántos grados quiero rotarlo, entonces puedo ir haciéndolo de a pasos. Entonces voy a ir a sistema, voy a decir comparar variable, y entonces voy a decir, si la variable ángulo destino, y acá puedo hacer distintas comparaciones, ¿no? Si un número es menor que otro, mayor que otro, igual a otro, y acá voy a preguntar si no es igual. Entonces lo que yo quiero preguntar es si el ángulo, si el valor de la variable ángulo destino no es igual al ángulo real de la imagen, entonces quiero que la imagen rote. Entonces para hacer eso, tengo que acceder al ángulo de la imagen, y para hacer eso puedo decir fondo, punto, y acá puedo buscar todas las propiedades de mi imagen, y yo sé qué ángulo está al final porque arranca con acento y construct lo acomoda de esta forma. Hecho. Entonces esta es una condición que dice, si el ángulo de destino no es igual al ángulo del fondo, entonces, si vengo acá a fondo, puedo girarlo. Y acá, de hecho, dice girar hacia ángulo. Esto es lo que yo quiero. Hagamos que gire de a 1 grado por vez. Y el ángulo al que quiero que gire es el que está guardado dentro de la variable ángulo destino. Si yo pruebo esto ahora, debería ser que no pase nada, porque el ángulo de la foto es 0 y el ángulo de destino 0, entonces son iguales. Pero si yo cambio el ángulo de destino, así a mano, a la fuerza, y digo 180, por ejemplo, ahora Construct está haciendo que mi imagen gire hasta llegar a los 180 grados. Y la velocidad a la que gira es la que yo elijo acá cuando le digo cuántos grados girar. Si yo le digo, bueno, gira 5 grados, vamos a ver que va a girar un montón más, porque por cada paso que haga, en lugar de girar 1 grado, gira 5, va a llegar mucho más rápido. ¿Sí? Es un movimiento muchísimo más brusco. Vamos a dejarlo en 1 por ahora. Hecho. Y esto lo vamos a volver a 0. De hecho, obviamente yo acá mi interés es que esté girado o 0 o 180 grados, pero podría poner cualquier valor. Por ejemplo, 45. Y ahora la imagen gira solo hasta los 45 grados y ahí frena, ¿no? Nosotros queremos que gire hasta los 180, pero arrancando en 0. Bien, entonces lo siguiente que queremos hacer es determinar que cuando cliqueo, si estoy en 0, que se pase a 180, y si estoy en 180, se pase a 0. Y esto hay, como todas las cosas de Construct, hay muchas formas de hacerlo. Vamos a buscar una manera que nos enseñe un poquito más acerca de variables. Y vamos a hacer una variable también global,
perdón, voy a hacer clic derecho, añadir variable global, pero vamos a decir que es una variable booleano. Y le vamos a poner este nombre a esta variable de nombre es de día. Y las variables booleanas, esto lo vimos en el ejemplo de Marina, no tienen números, no guardan, no alojan números, sino que alojan el valor verdadero o falso. Entonces esta es como una variable que la podemos pensar como una bandera levantada o baja, por ejemplo. Y esta variable la vamos a usar para saber si es de día o de noche. Entonces, si es de día va a ser verdad, su valor va a ser verdadero, si no es de día su valor va a ser falso. La imagen arranca siendo de noche, ¿sí? Porque tiene el lado de noche para arriba en sus 0 grados, entonces esta variable de entrada es falsa. Entonces acá, donde dice valor inicial, si yo cliqueo eso la va a hacer verdadera, si yo lo dejo sin cliquear eso lo va a hacer falso. Entonces ahora tengo una variable global booleana que se llama es de día y es igual a falso, lo cual está bien, porque cuando arranco es de noche, con lo cual es falso decir que es de día. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer va a ser programar que esta variable alterne entre verdadero y falso según en cuántos grados está rotada mi imagen. Entonces voy a decir sistema comprobar booleano, perdón, voy a decir comparar variable y voy a decir que si ángulo destino es igual al ángulo de mi imagen, o sea, si llegué a mi ángulo destino, y para esto digo fondo.ángulo de nuevo y sé que ángulo está al final de esta lista. Hecho. Entonces, si llegué al final, lo que quiero hacer es decidir si es de día o de noche. Y para hacer eso, lo que voy a hacer va a ser agregar, puedo agregar un subevento, que viene a ser como, si cumplo la primera condición, puedo hacer como una segunda pregunta que hace que las dos condiciones se cumplan de una manera medio específica, que ahora les voy a mostrar. Entonces voy a decir fondo y quiero lo que puedo hacer, por ejemplo, es preguntar si estoy a 0 grados de tal valor, por ejemplo, si estoy a 0 grados de 180. Y lo que voy a hacer acá va a ser añadir otro subevento más, que va a ser fondo, y también voy a preguntar si estoy dentro de 0 grados de 0. Entonces, la forma en la que esta funciona, estoy tardando un poco porque me cuesta con las traducciones de Construct acordarme dónde están las cosas. Entonces, la forma en la que esto funciona es, si el ángulo de destino de la imagen es igual al ángulo real de la imagen, es decir, si mi imagen está quieta, entonces lo que hago es pregunto si si el fondo está a 180 grados, entonces eso significa que es de día, ¿no? Porque está rotada la imagen y estoy viendo el lado de día. Entonces lo que voy a decir ahora es establecer booleano y voy a decir que es de día es verdadero. Si estoy a 0 grados de 0, entonces voy a decir, perdón, voy a ir a sistema y voy a decir que es de día es falso. Entonces, esta serie de eventos y subeventos me hacen que mi variable es de día alterne entre verdadero y falso según en qué orientación está mi imagen. Entonces ahora lo siguiente que voy a hacer es que cada vez que cliqueo, el ángulo de destino se fije en función de
en qué estado está mi imagen ahora. Si es de día, quiero que pase a que sea de noche y viceversa. Entonces voy a decir mouse al hacer clic con el botón izquierdo. Y ahora nuevamente voy a usar esta lógica de subeventos. Voy a decir comprobar booleano. Es de día, entonces si es de día es verdadero, significa que estoy rotado 180 grados. Entonces quiero establecer el valor de ángulo destino como 0 grados. Y esto está bien. Ahora, si no, es decir, si no es de día, entonces lo que quiero hacer es establecer mi ángulo de destino a 180. Y puedo hacer eso de dos formas. Una forma que está buena es, si hago clic derecho sobre el evento, puedo decir añadir si no. Y este bloque solo se va a ejecutar si este bloque da falso. O sea, si no es verdadero, es de día, va a saltar acá. Entonces acá puedo decir sistema, establecer valor, ángulo de destino, 180 grados. Hecho. Y esto debería resolver el problema de nuestras rotaciones. Vamos a probarlo. Entonces ahora cliqueo y la imagen empieza a rotar hasta que llega a 180 grados. Y ahora cliqueo de nuevo, vuelve a rotar hasta que llega a los 0 grados y así. Les voy a mostrar una cosa que no hemos usado todavía, pero esto es útil cuando empiezo a tener proyectos grandes que tienen muchas cosas que cambian. Podemos, acá donde siempre probamos el proyecto, si hacemos clic en la flechita que apunta hacia abajo, dice depurar escena. Y esto nos da una vista más detallada de todo lo que está pasando adentro de nuestro proyecto. Por ejemplo, podemos ver cuántos fotogramas por segundo están dando, qué porcentaje de nuestra compu estamos haciendo trabajar para que este proyecto funcione. Y acá podemos ver en qué andan nuestras variables, ¿sí? Entonces, ahora ángulo de destino es 0 y es de día es falso, lo cual está bien porque es de noche. Si yo cliqueo acá, fíjense que ángulo de destino pasó a 180. Ah, cierto, esto no podemos hacerlo. Ok. Y una vez que terminó de girar, es de día, se convirtió verdadero. Si yo cliqueo de nuevo, ángulo de destino pasó a 0. Y una vez que termine de girar, es de día, pasó a ser falso. Esta herramienta de depurador también nos permite pausar, nos permite adelantar un paso, que viene a ser como un cuadro. Entonces ahora hice clic y si voy avanzando de a pasos, puedo ir viendo cómo las cosas suceden como paso a paso. Esta herramienta es muy buena cuando el proyecto deja de hacer lo que queremos que haga y necesitamos entender por qué. Bien, entonces estamos con la animación hasta acá. Lo único que nos falta es agregarlo del sonido y acá nos va a venir particularmente bien la variable booleana que hicimos. Que hasta ahora la verdad que para lo que le hemos usado lo podríamos haber resuelto con números o con otras cosas. Entonces, voy a venir a mi escena, voy a agregar el elemento de audio. Y en sonidos voy a cargar un archivo. Voy a decir clic derecho, importar sonidos. Voy a buscarlo y yo sé que lo tengo acá. Se llama viento.mp3. Bien. Entonces, vamos a la hoja de eventos. Lo que yo quiero hacer es que si es de día y el sonido no está sonando ya, lo quiero reproducir, ¿sí? Entonces voy a decir sistema, comparar booleano, variable es de día. Entonces si es de día es verdadero, quiero reproducir el sonido, pero necesito chequear que el sonido no esté siendo reproducido ya, porque si está siendo reproducido, de hecho les voy a mostrar qué pasa, Construct lo vuelve a reproducir infinitamente sobre sí mismo y empezamos a meter un montón de quilombo de ruido hasta que la placa de sonido de nuestra compu se cuelga. Entonces voy a decir archivo de audio viento, lo quiero reproducir sin bucle o en bucle, es lo mismo, no importa, es un archivo largo, es solo para probar. Y le voy a poner una etiqueta porque después la voy a necesitar. La etiqueta que le voy a poner va a ser viento. Entonces fíjense lo que pasa, lo voy a probar, hago que sea de día. Bien, y escuchan que el sonido es como que se está superponiendo y grabando porque hay infinitas instancias del mismo sonido reproduciéndose cada vez más fuerte.
y eventualmente se va a colgar. Esto es porque el sonido cada paso del juego, o sea, 60 veces por segundo, Construct vuelve a reproducir este archivo desde el principio y le superpone una capa más de sonido. Entonces quiero saber si el sonido, quiero solo reproducirlo si no se está reproduciendo. Entonces para hacer eso, lo que voy a decir va a ser añadir otra condición. Y lo que quiero saber es si no está sonando algo. De hecho, voy a preguntar específicamente si no está sonando el audio con la etiqueta viento. Entonces, acá tenemos un problema, que es que esto se dispara si está sonando y nosotros queremos que se dispare si no está sonando. Y no tenemos una opción de decir, decime si esto está callado. Entonces lo que puedo hacer es hacerle clic derecho, invertir, que esto lo hicimos con Santiago el otro día. Entonces este invertir da vuelta a la pregunta. Entonces ahora esto significa si no, la etiqueta viento está sonando, es decir, si la etiqueta viento está en silencio. Y fíjense que yo acá lo agregué como otra condición, no como un subevento. Entonces, esto solo sucede si estas dos condiciones se cumplen. ¿Sí? Probémoslo. Bien, entonces ahí empezó a sonar y se escucha una sola vez, lo cual está bien. El problema es que ahora nos damos vuelta, nos pasamos a la noche, y yo quiero que acá el sonido pare. Y el sonido sigue, porque nunca le dijimos que pare. Entonces lo que vamos a hacer es decirle al sistema que si es de noche, y para esto tengo que hacer la misma cosa, tengo que decir, solo puedo preguntar si una variable booleana es verdadera, entonces voy a decir invertir. Entonces, si no es verdadero que es de día, entonces quiero frenar el sonido. Y también voy a preguntar de nuevo, voy a decir añadir otra condición, y también voy a preguntar de nuevo si el sonido está sonando. Y acá sí puedo preguntar si está sonando la etiqueta viento. Porque yo lo que quiero es que, si es de noche y está sonando, se frene. Y entonces puedo decir audio, detener, y puedo decir específicamente cuál detener. Quiero detener viento. Si yo pruebo esto, ahora empezó a sonar el archivo. Cuando se hace de noche se corta de golpe. Si vuelvo a pasar del día, se vuelve a reproducir. Si vuelvo a la noche, se corta. Y lo único que voy a cambiar es que a mí no me gusta que se corte de esta manera. Entonces lo que puedo hacer es hacerle un fundido, un fade out. En realidad también puedo hacerle un fade in, da lo mismo. Pero yo lo que quiero hacer ahora es que el sonido baje lentamente. Durante un segundo quiero que tarde un segundo en llegar a menos 100 decibeles. Y cuando termine quiero que lo frene. Entonces esto va a hacer que el audio se apague de forma suave, digamos, que no pegue el corte que está pegando. Bien. Voy a dar vuelta, me voy a pasar la noche. El sonido baja y se corta. No sé si se dan cuenta que tarda bastante más de un segundo en frenar. Yo no entiendo bien por qué es esto, pero tarda bastante más de un segundo. Si vuelvo al día, vuelve a sonar. ¿Sí? También podríamos hacer que en la noche suene otro sonido y que los sonidos se den vuelta, es decir, que se prenda uno, se apague el otro. Pero lo vamos a dejar acá, este archivo. Me parece que es un buen ejemplo de cómo trabajar con variables. Este es un sistema que fíjense que nosotros en la escena tenemos muy poquitos elementos, tenemos solamente un archivo de audio y una imagen, y programando pudimos hacer un comportamiento bastante complejo a partir de un juego de variables numéricas que usamos para controlar la animación de la posición, digamos, de la rotación del fondo, y variables booleanas que nos ayudan a entender en qué estamos, en este caso si es de día o si es de noche, y en base a eso determinamos hacia dónde hay que girar y qué tiene que pasar con el audio.
Bien, voy a guardar este archivo y se los mando junto con el link a este video.